Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a hablar sobre cómo mover un buzón de una base de datos de origen a una base de datos destino con la finalidad de que este buzón esté albergado en esa nueva base de datos. Ya saben, mi nombre es Jair Gómez, mis datos de contacto los pueden encontrar en la descripción del video, mis cuentas de Facebook y Twitter por si tienen alguna pregunta. Cuando nosotros manejamos diferentes bases de datos, como ya yo tengo aquí configurado en mi área de servidores, como pueden ver, yo tengo dos bases de datos creadas. Nosotros podemos mover esos buzones que ya tenemos creados a esta nueva base de datos para poder liberar la carga a la base de datos, por ejemplo, por defecto. El video de cómo crear esa base de datos ya lo pueden encontrar en mi video, en mi canal de YouTube. Vayan a la lista de reproducción llamada Exchange Server 2013 y allí van a poder ver todos estos videos sobre bases de datos. Muy bien. Aquí en destinatarios yo voy a mover este buzón de bases de datos, a este buzón, perdón, de usuario a otra base de datos. Para esto, entonces, yo voy a ir a las opciones aquí que tenemos abajo. Nos dice la última, mover buzón. Le voy a decir o le voy a dar clic a otra base de datos. Y allí se me va a crear la tarea de migración de base de datos. Entonces aquí yo le voy a especificar un nombre, le podemos dar clic aquí más información, nos va a mandar a la página de TechNet de Microsoft y le vamos a dar un nombre a un lote de migración. Nosotros podemos crear lotes de migración para migrar bastantes cuentas de usuario, más de una cuenta de usuario, o podemos crear ese lote para migrar una sola cuenta de usuario, no hay ningún problema. Vamos a decirle aquí que este lote se va a llamar migración Y Alba, que es mi usuario, a BD gerentes. Así se va a llamar mi nuevo lote. Yo aquí puedo establecer que si quiero mover el buzón principal solamente, o sea, el buzón que creamos, o también sin mover lo que es el buzón de archivo. Buzón de archivo es una característica es como un buzón adicional al buzón principal para que este usuario pueda tener dos buzones y pueda, por ejemplo, dividir correos, dejar buzones, correos que son importantes en el buzón principal y correos que no son tan importantes, que de pronto se pueden perder, que si le pasa a la base de datos no se daña la base de datos, no pasa nada. Entonces nosotros podemos crearle un buzón de archivo para que ese usuario vaya albergando esos correos que no son tan importantes allí. Yo puedo también entonces mover lo que es el buzón de archivo solamente sin mover la base o el buzón de archivo, sin mover lo que es el buzón principal. Entonces puedo escoger entre esas dos opciones. Como actualmente este buzón no tiene buzón de archivo, entonces yo voy a escoger la primera opción, mover el buzón principal solamente. Aquí me da o me habilita la opción, como pueden ver, si yo cambio entre opciones, me habilita una u otra. Si yo tomo la primera opción, me va a habilitar solamente para mover el buzón principal a la nueva base de datos. Si habilito la segunda opción, me va a habilitar lo que es mover solamente la base, este buzón, pero de archivo a la nueva base de datos de archivo que tengo de destino. Escogemos la primera opción, esta opción que tenemos allí. Vamos a darle clic en examinar para escoger la base de datos a donde vamos a mover este buzón. Como pueden ver, aquí me muestra mis dos bases de datos. Voy a escoger la base de datos gerente, voy a dar clic en agregar y le doy a aceptar. Allí me ha modificado este campo. Le puedo dar clic en más opciones y yo puedo aquí especificar límites de elementos incorrectos. Por ejemplo, si llega a una cantidad, si estamos programando en lote diferentes cuentas, yo puedo, por ejemplo, es que yo puedo también coger varias cuentas, como pueden ver. Aquí yo puedo escoger varias cuentas y puedo migrar estos buzones. Entonces yo puedo escoger esas varias cuentas. Si yo voy aquí a una sola, voy aquí a otra base de datos nuevamente, especifico nuevamente el nombre y especifico la opción, especifico mi base de datos a la cual voy a mover la base de datos de destino, perdón. Y aquí en opciones, más opciones, yo puedo establecer que si 5 personas o 5 buzones entraron en error, que me aborte la tarea de migración. Como yo solamente voy a migrar este buzón, voy a darle clic en siguiente y aquí vamos a establecer
unas ciertas propiedades para el nuevo movimiento en lote de la migración de este buzón que voy a hacer. Me dice que cuando se complete el lote se enviará un informe a los siguientes destinatarios. Tienes que seleccionar al menos un destinatario para recibir este informe. Este informe incluye, por ejemplo, migración correcta, migración con errores y todo esto, cuáles se pasaron, cuáles no. Entonces aquí vamos a poder especificar esos usuarios para que le llegue un correo. Aquí adicionalmente yo puedo, por ejemplo, seleccionar la opción preferida para iniciar el lote, si quiero que yo la inicie manualmente el lote más tarde, o si quiero que se inicie automáticamente al yo crear este nuevo lote de migración. Además puedo seleccionar lo que es la opción preferida para completar el lote. Yo puedo completar manualmente el lote o también puedo completar automáticamente el lote de migración. Vamos a darle clic en nuevo. Aquí se está creando mi nuevo lote de migración para la cuenta esta de usuario. Vamos a esperar unos segundos y me dice que información, ¿quieres ir al panel de control de migración para ver el estado del lote de migración? Podemos darle que sí y nos va a llevar automáticamente aquí en el área de destinatarios al lote de migración, donde me va a dar información, por ejemplo, de que el nombre con el nuevo lote de migración está en un estado desincronizado. Me va a decir cuál es el total de cuentas que va a migrar, la cantidad de sincronizadas, la cantidad de finalizadas y la cantidad de errores. Como pueden ver aquí, para eso sirve la pestaña de migración que no habíamos visto anteriormente. Para crear estas migraciones, yo aquí puedo crear otras migraciones, por ejemplo, mover a una base de datos diferente o mover a este bosque. También podemos importar desde otro bosque de Active Directory buzones. Además, nosotros podemos mover buzones entre diferentes dominios, podemos mover buzones entre diferentes servidores de Exchange, y todo esto lo podemos realizar. Entonces vamos a esperar, esto va a tardar un momento mientras que termina de sincronizarse. Aquí nos va a dar finalizado 1, entonces vamos a darle un poco de tiempo para que realice la sincronización o termine la tarea de migración del lote. Esto puede tardar dependiendo nuestro servidor de correos. Entonces vamos a darle unos segundos más para que termine la tarea. Muy bien, una vez terminada la tarea de migración, nosotros vamos a poder verificar que nuestro usuario se ha migrado o nuestro buzón de usuario se ha migrado perfectamente en las propiedades o modificando nuestro usuario en común, nuestro buzón de usuario. Vamos a darle clic allí en modificar y nosotros vamos a poder ver en cuál base de datos está. Aquí en la ficha general vamos a darle clic aquí en más opciones. Y como pueden ver aquí automáticamente me va a decir cuál es la base de datos de buzones a la cual pertenece este usuario. Como vemos actualmente está en DB Gerentes, nuestra base de datos a la cual acabamos de migrar esta cuenta o este buzón de usuario. Si yo verifico otra cuenta me va a decir que está en la base de datos por defecto, que este no lo he movido. Como pueden ver la base de datos es diferente, es la base de datos que se crea por default con la instalación de nuestro Exchange. Entonces, esta es la posibilidad de nosotros poder mover buzones de correo a otras bases de datos. Esto se hace, por ejemplo, cuando vamos a eliminar una base de datos que está, por ejemplo, teniendo problemas, que está por dañarse. Entonces, nosotros vamos a poder eliminar estas bases de datos desde lo que es el área de migración. Aquí vamos a poder mover a diferentes bases de datos y desde esta área de migración nosotros vamos a poder seleccionar los usuarios que deseamos mover automáticamente. Como pueden ver, aquí le doy a agregar y voy a poder seleccionar todos los usuarios que yo quiero que se muevan automáticamente. Puedo seleccionar grupos, ya saben que el grupo también crea lo que es un buzón. Entonces pueden ver aquí que yo puedo establecer también la base de datos en la cual están. Vemos que todos estos son Mailbox Database, que lo crea por defecto, y la cuenta que acabamos de, o el buzón que acabamos de migrar, vemos que está en DB Gerentes. Entonces yo puedo seleccionar aquí los que quiero agregar, por ejemplo este y este, le doy aquí a agregar, le doy a aceptar, especifico los usuarios con un archivo CSV también lo puedo especificar, le puedo dar siguiente
y le doy la nueva tarea, o lo mismo que vimos en la anterior, le doy a la nueva tarea un nombre, al nuevo lote, y especifico las mismas opciones que vimos anteriormente, lo de la base de datos a cual queremos mover. Por ejemplo, si en este caso es gerentes, le doy a aceptar, le pongo un nombre y vamos a empezar nuevamente con lo que es la tarea de migración de nuestros buzones a otra base de datos. Entonces, esta es la otra opción desde aquí, desde lo que es mover una base de datos diferente desde la ficha de migración. Entonces nosotros vamos a poder mover varios usuarios, varios buzones de usuario a otra base de datos. Espero que les sea de mucha ayuda este video. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en lo que es allí la descripción del video. Están las cuentas de Facebook y Twitter. Y en los comentarios del video también pueden dejar allí sus preguntas. Como pueden ver aquí en las alertas, algo para terminar, que vi aquí de último momento. Aquí me dice que el lote de migración, mover Y alba a gerentes, la tarea que acabamos de hacer con el buzón de usuario, me dice que ha finalizado, fue iniciado por el administrador y tal. Podemos ver los detalles aquí. Aquí me dice ya completado. Vemos que se terminó completado y como yo les comentaba que tenía que mostrar como finalizado, no había actualizado todavía. Aquí está como finalizado. Si nos muestra error en esta cuestión, entonces nosotros vamos a poder ver qué error tiene. Espero que les sea de ayuda. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, compartan el video, suscríbanse al canal para que estén pendientes a todos los videos sobre Exchange Server 2013. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.